Because even though the message Porque aunque el mensaje of a crucified Messiah de un Mesías crucificado sounds foolish, suena tonto, it has power tiene to poder transform a life. para transformar una vida. When I was 15 years Cuando old, yo tenía 15 I años, started to suffer from depression. comencé a sufrir de la By the depresión. time I was 17, A la edad de 17, by the time I was 17, al tiempo que cumplí I 17, tried taking my life twice. traté de quitarme la vida 2 I was veces. depressed. Estaba depresivo, I felt rejected. me sentía I rechazado, felt empty. me sentía And vacía. I thank God Y le doy gracias a Dios for the young girl por la muchacha that joven invited me to church, que me invitó a la and I iglesia heard the y gospel. escuché el And evangelio. from the day that Jesus found me, Y desde el día que Jesús me encontró a mí, my life was transformed. mi vida fue transformada. And that's the reason Y why, esa es la razón por no qué, matter where I no go, importa dónde yo no matter vaya who I talk o to, con quién yo put hable, me in a corner póngame en una esquina of a street, de la calle, put me in the train, póngame en el tren, put me on the bus, póngame en la put guagua, me with family, póngame con put me familia, with strangers. póngame con extraños. I am not ashamed Yo no me avergüenzo of preaching the de gospel predicar el evangelio because he saved me, porque Él me salvó, he transformed Él me, me he transformó, forgave Él me, me perdonó and he changed my y Él life cambió mi vida. from that moment forward. Desde ese momento hacia adelante. Paul, Mira if the aquí. gospel has changed your life, Si el evangelio le ha cambiado su vida, could you give a little praise to God right puede now? adorar a Dios ahora. If you're not the same person Si usted no es la misma persona since Jesus came into your desde que life, Jesús llegó a su if vida, your life is different si su vida es diferente because of Christ, por Jesucristo, Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. when I got saved, cuando fui salvo, the preacher said something interesting that day. el predicador dijo algo interesante ese día. He said that we as human beings Él dice que nosotros como humanos hide the things that we are ashamed of, escondemos las cosas que nos avergüenzan, but we share the things that we are proud of. pero compartimos las cosas que nos sentimos orgullosos. And isn't this true in many areas of our lives? ¿No es esto verdad en muchas áreas de nuestras vidas? If we get a bad grade in school, Si recibimos una mala nota en la escuela, we usually hide that usualmente escondemos eso from our family and friends. de nuestras familias y amigos. But if we get good grades, Pero si recibimos buenos grados, we feel proud. nos sentimos orgullosos. Look, mommy, Mira, mami, I got an A. tengo una A. If we connect with a beautiful girlfriend Si conectamos con una novia bonita or with a handsome boyfriend, o un novio guapo, we usually want people to know usualmente queremos que las personas who sepan they are, quién son, or at least to see a picture of them. o por lo menos ver una foto de ellos. If we accomplish a goal, Si cumplimos una meta or we are promoted at work, o somos promovidos en el we trabajo, feel proud nos sentimos to orgullosos share that information de compartir esa información with others. con otros. But the things that we are shameful of, Pero esas cosas que nos avergüenzan or makes us look bad, o nos hacen ver mal, or we think that someone else might not like it, o quizás pensemos que otra persona no le guste, usually we will hide those things. usualmente escondemos esas cosas. So allow me to ask you, church, this question. So permítame preguntarle a la iglesia esta pregunta. Do the people around you, Las personas que les rodean, do they know that you're a Christian? ¿saben ellos que usted es un cristiano? Do the people around you
Las personas que les rodean know that you believe in God, saben que usted cree en Dios, that you're a follower of Jesus. que usted es un seguidor de Jesús. How often do you share the gospel ¿Qué frecuentemente comparte usted el evangelio with others around you? con las personas que les rodean? My prayer is Mi oración es that by the end of this message, que al final de este mensaje we will feel proud nos sintamos orgullosos to share the gospel de compartir el evangelio with unbelievers. con los no creyentes. And so as we continue our series Y entonces mientras continuamos nuestra on serie the book of Romans, del libro de Romanos, I want to speak to you le quiero hablar a usted about the power of the gospel. del poder del The evangelio. power of the gospel. El poder del I'm going evangelio. to ask that we stand on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the word of God with reverence. para leer la palabra de Dios con reverencia. And we're continuing in the book of Romans. Y continuamos en el libro de Romanos. We're still in chapter 1, Todavía estamos en el capítulo 1 and we're going to just be reading 2 verses to start off. y solo vamos a leer 2 versículos para comenzar. Romans chapter 1, Romanos capítulo 1, verses 16 and 17. versículos 16 y 17. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen, amen. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amen. Let's pray. Amén, vamos a orar. Father, Padre, help us, ayúdanos, anoint us úngenos to preach this message de predicar este mensaje with authority and power, con autoridad y poder, with wisdom and love, con sabiduría y amor, and may our hearts y que nuestros corazones be open estén abiertos to receive your word. para recibir tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Speaking to us today Hablándonos hoy about the power of the gospel. del poder del evangelio. Last week, La semana pasada, in Paul's letter to the Romans, en la carta de Pablo para los romanos, we saw that Paul expressed vemos que Pablo expresó that he was eager to get to Rome, que él estaba ansioso de llegar a Roma, the center of the Roman Empire, el centro del imperio romano, to preach there. para predicar allí. And we see that he says in verses 14 and Y 15, vemos que él dice en el versículo 14 y 15, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Paul was eager Pablo estaba to ansioso get to Rome de llegar a Roma and preach the gospel there. y predicar el evangelio allí. The good news La buena noticia about Jesus Christ. de Jesucristo. But why? Pero ¿por qué? Why was he eager? ¿Por qué estaba ansioso? Wasn't Paul afraid ¿No tenía Pablo miedo of persecution de la persecución in Rome? en Roma? Wasn't he worried ¿No estaba él preocupado about what people might think about him de lo que las personas pensarían de él if he preaches this message? si él predicaba este mensaje? Well, Bueno, according to Paul, según Pablo, he was willing and eager to preach the gospel. él estaba dispuesto y ansioso de predicar el evangelio. First, Primero, because he was not ashamed porque no se avergonzaba of the gospel, del evangelio, the good news la buena noticia of Jesus Christ. de Jesucristo. Look with me in Romans 1:16. Mire conmigo Romanos 1:16. He says, "For I am not ashamed of the gospel." Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Why did he want to go and preach
¿Por qué quería él ir a predicar? Because he wasn't ashamed Porque no se avergonzaba of the gospel. del evangelio. But why would Paul say Pero ¿por qué Pablo diría or connect the idea of being ashamed o conectaba la idea de estar avergonzado with the gospel message? con el mensaje del evangelio? Why would he have to tell the Romans, ¿Por qué tenía que decirle a los romanos, I'm not ashamed of the gospel? yo no me avergüenzo del evangelio? Well, one commentary Bueno, un comentario gives a great explanation. da una gran explicación. Listen to what this commentary says. Escuche lo que dice este comentario. Why might someone be ashamed of the gospel? ¿Por qué alguien podría avergonzarse del evangelio? On the surface, the gospel seems like a very strange message. A primera vista, el evangelio parece un mensaje muy extraño. It is about a Jewish carpenter and teacher who was put to death on a cross by Pontius Pilate, Roman governor of Judea. Se trata de un carpintero y maestro judío que fue ejecutado en una cruz por Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. The message says that this man, Jesus, was raised from the dead and is now Lord. El mensaje dice que este hombre Jesús resucitó de entre los muertos y ahora es el Señor. Paul himself wrote that this message seemed foolish to Gentiles and was a stumbling block to Jews. El propio Pablo escribió que este mensaje le parecía una locura a los gentiles y era una piedra de tropiezo para los judíos. A crucified Messiah seemed to be a contradiction in terms to the Jews. Un Mesías crucificado parecía ser una contradicción para los judíos. A crucified Jew seemed like foolishness to the Romans who despise Jews in general. Un judío crucificado parecía una locura para los romanos que despreciaban a los judíos en general. Anyone who was crucified was considered among the lowest members of society. Cualquiera que fuera crucificado era considerado uno de los miembros más bajos de la sociedad. Here's what this commentary is telling us. Mira lo que nos está diciendo este comentario. The reason Paul has to tell the Romans La razón que Pablo le tiene que decir a los romanos that he's not ashamed que él no se is avergüenza because the message of the gospel es porque el mensaje del evangelio is a little weird es un poco raro to the person who doesn't know the truth. a la persona que no conoce la verdad. I mean, just think about this. Piense esto. If you are a Jew Si usted es un judío and you're waiting for a Messiah y usted está esperando un who's Mesías supposed to be a king que está supuesto ser un rey who is going to set you free que lo va a libertar from the oppression of the Romans, de la opresión de los romanos, and then you tell me as a Jew y después usted me dice a mí como un judío that the Messiah did come, que el Mesías sí vino, but the Romans crucified him. pero que los romanos lo crucificaron. How is that supposed to convince a Jew? ¿Cómo eso puede convencer a un judío? And now put it on the other side. Y ahora ponla en el otro lado. If you're a Roman Si usted es un romano and you are in charge y usted está en cargo and you believe in power y usted cree en and poder in authority, y autoridad and someone talks to you y alguien le habla a usted about a Jew de un judío who was one of the groups of people que era uno de los grupos de that personas Romans hated. que los romanos They odiaban, didn't like Jews. no le gustaban los judíos. And now here is someone saying Y aquí hay alguien diciendo that ahora there's this Jew que hay un judío that the Romans que crucified, los romanos and crucificaron now he is the king. y ahora él es el rey. That message Ese mensaje, by itself solo ese mensaje, could be something puede ser algo that some people were ashamed que las personas se avergonzaban to share that message. de compartir ese mensaje. But Paul, Pero Pablo, when he tells them, I'm not ashamed of the gospel, cuando él le dice yo no me avergüenzo del evangelio, he's saying this: él está diciendo esto. I am eager to get to the center Yo estoy ansioso de llegar al centro of the empire del imperio and proclaim the y message proclamar el mensaje about my Lord and my God. de mi Dios y Señor. Some might be ashamed Quizás algunos se to avergüencen announce this message de anunciar este mensaje because it sounds foolish. porque suena tonto. Others might be afraid Quizás otros tengan miedo to share this good news de compartir esta buena noticia because it sounds like
the consequences Porque suena que las consecuencias that can come from this que puede llegar de esto would be bad for me. puede ser malo para mí. But I am not afraid. Pero yo no tengo miedo. I am not ashamed of the Yo gospel. no me avergüenzo del And evangelio. then Paul's going to tell us why he's not ashamed. Y ahora Pablo nos va a decir por qué él no se avergüenza. But before I tell you why he wasn't ashamed, Pero antes que yo comparta por qué él no se avergüenza, allow me to take this moment permítame tomar este momento and ask you again, y preguntarle de nuevo, are you ashamed ¿está usted avergonzado to tell people you're a Christian? de decirle a la persona que usted es un cristiano? Are you ashamed ¿Está usted to avergonzado let your friends de decirle a sus or amigos your coworkers o compañeros de trabajo know that you go to church, el que ellos sepan que usted va a la that iglesia, you believe in God, que usted cree en Dios, that you're a follower of Jesus? que usted es un seguidor de Jesús? Are you ashamed ¿Está usted avergonzado to share the gospel, de compartir el the evangelio, good news la buena noticia concerning Jesus? que se trata de Jesús? Are you ashamed ¿Está usted avergonzado of Christ? de Cristo? If you are, Si lo está, don't worry, no se preocupe, because Paul is going to share with us porque Pablo va a compartir con two nosotros reasons dos that we razones should not be ashamed por qué no nos debemos of avergonzar sharing the gospel. de compartir el And evangelio. here's the first Y reason mire la primera razón, that Paul was not ashamed, que él no se avergonzaba, because he saw that the gospel porque él vio que el evangelio was God's power era to save. era el poder de Dios para salvar. Let's read verse 16 again. Vamos a leer el versículo 16 de nuevo. He says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Paul is telling us, Pablo no está diciendo, I'm willing to go to the center of the empire yo estoy dispuesto a ir al centro del imperio and talk about my crucified Messiah, y hablar de mi Mesías crucificado, because when I preach this message, porque cuando yo predico este mensaje, this gospel, este evangelio, this good news esta buena is noticia God's power es el poder de Dios to bring salvation para traer to salvación those who are lost. para aquellos que están perdidos. In other words, En otras if palabras, someone is going to get saved, si alguien va a ser salvo, they cannot be saved no pueden ser salvos apart from the gospel apartado del of evangelio Jesus Christ. de Jesucristo. That's the reason Esa es la razón that Paul says que Pablo dice later on in the book of Romans, después, más tarde en el libro de in Romanos, chapter 10, en el capítulo 10, that those who call upon the name of the Lord que aquellos que llaman el nombre del Señor will be saved. serán salvos. But how can they call Pero ¿cómo pueden llamar on the one in whom they have not believed? a aquel en quien ellos no han creído? And how can they believe ¿Y cómo pueden in creer the one that they have not heard about? de aquel que no han escuchado? And how can they hear about him ¿Y cómo pueden escuchar de él if no one preaches the good news to si them? nadie le predica las buenas noticias a ellos? Blessed are those Bienaventurados son aquellos of their feet, que sus pies of those who preach the good news. de aquellos que predican la buena If noticia. someone is going to get saved, Si alguien va a estar salvo, they need to hear tienen que escuchar the gospel, el the evangelio, good news la buena of noticia Jesus Christ. de Jesucristo. And he says here Y él dice aquí that this gospel que este evangelio is able to save puede salvar anyone who a believes. cualquier persona que crea. I love this A mí me encanta because esto, Paul's letting us know porque Pablo nos está dejando saber that God does not have favoritism que Dios no tiene favoritismo with the people he wants to save. con la persona que él quiere salvar. Paul says here, Pablo dice aquí, to the Jew first, no, immediately, leave the verse up, leave the verse up, yeah. To the Jew first,
a los judíos and primeramente also to the Greek. y también a los griegos. Why does he say to the Jew first? ¿Por qué él dice a los judíos It's primeramente? not because Jewish people are better than other people. No es porque los judíos son mejores que otras It's personas. because Jesus came to the Jews first. Es porque Jesús llegó a los judíos primero. Because he was a descendant of Israel, Porque él era un descendiente de Israel, of David, de David, and he was supposed to bring salvation first to them, y tenía que traerle salvación a ellos primero. and then from them, Y de ellos, salvation was to go to the whole world. la salvación iba a llegar al mundo completo. And so Paul here is showing us So Pablo no está enseñando aquí. God doesn't make a distinction. Dios no hace una distinción. He wants the gospel Él quiere que el to evangelio reach every person. que llegue a cada He persona. wants the gospel Él quiere que el to go evangelio to the Jews, que llegue a los judíos, to go to the Gentiles, que vaya a los gentiles, to go to the Greeks, que vaya a los to griegos, go to the barbarians, que vaya a los to bárbaros, go to the wise, que vaya a los sabios, to go to the foolish, que vaya a los to ignorantes, go to the poor, que vaya a los pobres, to go to the immigrant, que vaya a los to go inmigrantes, to the Hispanics, que vaya a los to hispanos, go to the rich, que vaya a los to ricos, go to the que poor, vaya a los pobres, to go to the blind, que vaya a los to ciegos, go to the broken, que vaya a los to go quebrantados, to the drug addict, que vaya al drogadicto, to go to the homosexual. que vaya al homosexual. The gospel El evangelio is God's power es el poder de to Dios bring salvation para traer to salvación everyone who believes. para todo el que crea, Everyone. a todos. You got to understand Usted tiene que entender that in every religion, que en cada religión it's not the same kind of message. no es el mismo tipo de mensaje. In some religions, En algunas religiones, if you're born in a certain category, si usted nace en una cierta you categoría, can never change into another one. usted nunca puede cambiar a otra. Have you ever looked at Hinduism? ¿No ha visto usted el Hinduismo. Amen. In India, en India? how they have what's called a caste system, un sistema de niveles, Amen. where they have a group of people. A donde tienen un grupo de They're personas, called the untouchables. son llamados los intocables. You cannot get next to them. No se puede acercar a ellos. There's a pure Hindu person. Esa es una persona No. Hay un grupo de puro indios, hindú, and then there's the untouchables. y entonces están los que no son tocables. And no matter what you do, Y no importa lo que usted haga, you cannot go from that category usted no puede ir de esa categoría into a better category. a una categoría mejor. And even if you are reincarnated, Y aún si vuelve a nacer de nuevo, reencarnado, Amen. you can never change your class. usted nunca puede cambiar su And clase. so here's what we see. So aquí es lo que vemos. In other religions, En otras religiones, in other nations, en otras naciones, however you're born, de la manera que usted nace, were you born a slave? si usted fue nacido un You esclavo, will always be a slave. siempre va a ser un esclavo. If you were lower class, Si era de la baja clase, you were always lower va class. siempre a ser del bajo clase. But this message is radical Pero este mensaje es radical, because Paul is saying porque Pablo está it diciendo, doesn't matter what level you're in. no importa qué nivel usted esté It doesn't matter what category you're in. o en qué categoría usted esté, If you believe, si usted cree, if you si believe usted cree the gospel message, el mensaje del evangelio, you can be saved. puede ser salvo. So I don't know where you are today, So, yo no sé a dónde usted está hoy, but I want to tell you, pero le quiero decir, no matter what you've done, no importa lo que usted haya hecho no matter how old you are, o cuántos años or tenga what gender you are, o qué género usted es, God is willing to save you Dios está dispuesto a if you salvarle believe his good news. si usted cree su buena noticia. And so Paul says, Entonces Pablo I'm dice, not ashamed of the gospel yo no me avergüenzo del evangelio because it's God's power porque es el poder de Dios to save the lost. para salvar a los perdidos. And here's the interesting thing. Y esta es la parte interesante. Paul knows Pablo sabe that the message of the gospel has power. que el mensaje del evangelio tiene poder. You know how he knows? ¿Usted sabe cómo él sabe? Because it changed his life. Porque cambió su vida. Ooh, Paul was a radical Jew. Pablo era un judío radical. He was a Pharisee. Él era un fariseo. He was persecuting the church. Él estaba persiguiendo la iglesia. He was against the gospel message. Él estaba en contra del mensaje del evangelio. Until one day, Hasta un día, hasta un día hasta un día that Jesus Christ que Jesucristo encountered
Paul se encontró con Pablo on the road to a Damascus. su ida a Damasco, And in that day, y ese día Paul was able to see Pablo pudo ver the resurrected Jesus Christ. el Jesús resucitado And his life was changed forever. y su vida cambió para You siempre. know where Paul also saw ¿Usted sabe a dónde Pablo vio God's power to save? el poder de Dios para salvar? Everywhere he preached the gospel, Cada vez que él predicaba el evangelio, people were getting saved as well. las personas también se estaban salvando. People who believed the message, Las personas que creían el mensaje, their lives were being transformed. sus vidas estaban siendo transformadas. Paul was not ashamed Pablo no se avergonzaba because even though the message porque aunque el mensaje of a crucified Messiah de un Mesías crucificado sounds foolish, suena tonto, it has power tiene to poder transform a life. para transformar una vida. When I was 15 years Cuando old, yo tenía 15 I años, started to suffer from depression. comencé a sufrir de la By the depresión. time I was 17, A la edad de 17, by the time I was 17, al tiempo que cumplí I 17, tried taking my life twice. traté de quitarme la vida 2 I was veces. depressed. Estaba depresivo, I felt rejected. me sentía I rechazado, felt empty. me sentía And vacío I had people around me that loved me. y tenía personas que me amaban. But when the devil gets a hold of you, Pero cuando el diablo te agarra and when sin gets a hold of y you, cuando el pecado te it agarra, doesn't matter how much mommy and daddy says I love you. no importa cuánto mami y papi te diga te amo, If sin has a hold of you, si el pecado te tiene agarrado, if the devil has a hold of you, si el diablo te tiene it's not agarrado, going to do nothing. no va a hacer And I nada. remember Y yo me when I acuerdo was 17 years old, cuando tenía 17 años, I felt yo as sentí if there was this shadow como que había una sombra that was beginning to wrap its arms around me. que estaba tratando de arroparse en mí. And there was just a little bit of light left. Y solamente había un poco de luz que quedaba. And what I understood from this later on Y lo que entendí de esto después was that death was coming over me. es que la muerte me estaba tratando de arropar. And I only had a little bit of hope left. Y solamente tenía un poco de esperanza. And I thank God Y le doy gracias a Dios for the young girl por la muchacha that joven invited me to church. que me invitó a la And I iglesia heard the gospel. y escuché el And evangelio. from the day that Jesus found me, Y desde el día que Jesús me encontró a mí, my life was transformed. mi vida fue transformada. And that's the reason Y why esa es la razón por qué, no matter where I no go, importa dónde yo no matter vaya who I talk o to, con quién yo put hable, me in a corner póngame en una esquina of a street, de la calle, put me in the train, póngame en el tren, put me on the bus, póngame en la put guagua, me with family, póngame con put me familia, with strangers. póngame con extraños. I am not ashamed Yo no me avergüenzo of preaching the de gospel predicar el evangelio because he saved me, porque Él me salvó, he transformed Él me, me he transformó, forgave Él me, me perdonó and he changed my y Él life cambió mi vida. from that moment forward. Desde ese momento hacia adelante, Paul was telling them, Pablo le estaba diciendo, I'm not ashamed of the gospel. yo no me avergüenzo del Let evangelio. me ask somebody here, Déjeme preguntarle a alguien if the aquí, gospel has changed your life, si el evangelio le ha cambiado su vida, could you give a little praise to God right puede now? adorar a Dios ahora. If you're not the same person Si usted no es la misma persona since Jesus came into your desde que life, Jesús llegó a su if vida, your life is different si su vida es diferente because of Christ, por Jesucristo, wave your hand, wave your hand, wave your hand, wave your Levante hand. su mano, Wave your levante hand. su mano. Hey. Amen. Wave your hand in the air, just like you just don't care. Okay. All right. Paul Pablo was eager to get to Rome and preach the gospel. estaba ansioso de llegar a Roma para predicar el evangelio. First, Primero, because he was not ashamed. porque no se avergonzaba. Second, Número 2, because he saw porque él vio the gospel as God's power el evangelio como el poder de Dios to save the lost. para salvar al perdido. But here's the third reason Pero mire la tercera parte. that la he wanted to razón. preach the gospel. ¿Por qué quería predicar el evangelio? And this is another reason Y esta es otra razón. why we should not be ashamed ¿Por qué no nos debemos avergonzar of the gospel. del evangelio? Number 3, Número 3. the gospel reveals God's righteousness. El evangelio revela la justicia de Dios. Let's look at verse 17 together. Vamos a ver el versículo 17 junto. He says, for in it the righteousness of God is
revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. All right, I want you to leave that verse up there. Sorry. Okay. Leave the verse up there. We see that Paul tells us, Vemos que Pablo nos dice, I'm not ashamed of the gospel no me avergüenzo del Evangelio, because it is the power of God for salvation. porque es el poder de Dios para la salvación. But let me give you another reason Pero déjeme darle otra that I'm razón, not ashamed of the gospel, que no me avergüenzo del Evangelio, because it reveals the righteousness of God. porque revela la justicia de Dios. This is interesting. Esto es interesante. You see the word reveal? Usted ve la palabra revela In the Greek en el griego. is the word apocalypto. Oh, Lord. Apocalypto. Oh, this is Oh, going to be another Lord. reel. Go ahead. Apocalypto. Apocalipso. We're not going to even do it. Thank you. That word Esa palabra means to take the cover significa de quitar lo que cubre off of something de algo in order to reveal para poder revelar what was behind it. lo que estaba atrás de eso. So if right now So, si ahora mismo there is a veil hay un velo over this microphone, sobre este micrófono, you won't see the microphone usted no va a ver el micrófono until I take away the veil. hasta que yo quite el velo. That's what apocalyptos mean. Eso es lo que significa apocalipto. It is a revelation. Es una revelación. The book of Revelation, Apocalipsis, El libro de Apocalipsis comes from that word. viene de esa palabra. There's something that was hidden Había algo que estaba escondido that is now being revealed. que ahora está siendo revelado. Paul is saying here, Pablo está diciendo aquí, I'm not ashamed of the gospel, yo no me avergüenzo del Evangelio, because in the gospel, porque en el Evangelio the righteousness of God la justicia de Dios is revealed. es revelada. What you couldn't see before, Lo que no podía ver antes, what you didn't understand before lo que no entendía antes about the righteousness of God de la justicia de Dios is revealed es revelado in the gospel message. en el mensaje del Evangelio. Okay. What does it mean, ¿Qué significa this phrase, the righteousness of God? esta frase, la justicia de Dios? It could mean three things. Puede significar tres cosas. It could mean that God is righteous, Puede significar que Dios es justo, his nature. su naturaleza. So when you preach the gospel, So, cuando usted predica el Evangelio, you get to see that God is a just God. usted ve que Dios es un Dios justo. That could be the first meaning of what he's saying. Ese puede ser el primer significado de lo que él está diciendo. The second meaning La segundo significado is that it could be referring to the things that God does. se puede referir a las cosas que Dios hace. So the things that God does is righteous. So, las cosas que Dios hace son justas. In other words, En otras palabras, in the gospel, en el Evangelio we see the actions of a just God. vemos las acciones de un Dios justo. And those actions are righteous as well. Y esas acciones son justas también. Or number three, O número tres, that phrase, righteousness of God, esa frase justicia de Dios can refer se puede referir to what God does in people lo que Dios hace en las personas when they believe the gospel. cuando ellos creen en el Evangelio. That he makes us righteous. Que Él no hace justo. What does it mean to be righteous? ¿Qué significa el ser justo? To be righteous El ser justo means to be right with God. significa estar bien con Dios. When a person is made righteous, Cuando una persona es hecha justa, that person, esa persona, this word in the Greek esta palabra en el griego is actually a legal term. es una palabra legal. It actually is a term for the courts. Es un término para la corte. It's like someone who goes to court Es como una persona que va a la and corte they needed to pay a penalty. y tenían que pagar una Penalidad. penalidad. And when they finally pay the penalty, Y cuando pagan la penalidad, the judge, el juez, he declares él declara that the person is free to go. que la persona está libre para irse. They've paid the price Han pagado el of precio whatever the penalty is, de lo que era la penalidad, of whatever the debt is, de lo que era la deuda, and now they are innocent. y ahora son You inocentes. cannot condemn them No anymore. lo puede condenar You ya. cannot judge them No anymore. le pueden juzgar.
When we see that we are made righteous, Cuando vemos que nosotros somos hechos justos, what the gospel does for us lo que el evangelio hace para nosotros is that it is the message es que es el mensaje that says to us, que nos dice a nosotros, if we believe si nosotros that creemos Jesus Christ que Jesucristo is the Son of God es el Hijo de Dios and that He paid the penalty, y que pagó la penalidad, that He paid the debt que pagó la deuda for our sin, para nuestros pecados, then God the Father, entonces Dios el Padre, as our judge, como nuestro juez, declares us innocent, nos declara inocente, declares us free to go, nos declara libre para ir, declares us righteous, nos declara justo. not guilty anymore, No somos culpables ya, not because of what we did, no porque lo que nosotros but hicimos, because of what Jesus did. pero por lo que Jesús hizo. So Paul is saying, So Pablo está diciendo, I'm not ashamed of the gospel, yo no me avergüenzo del evangelio, because when I preach this gospel, porque cuando predico este evangelio, we get to see the righteousness of God. podemos ver la justicia de Dios. How is it that God is able to make us ¿Cómo es que Dios no puede hacer a nosotros, forgiven, nos perdona, innocent, inocente, not guilty no somos culpables in the court of heaven? en la corte del And cielo? notice what it says. Y mira lo que dice, It is from faith to faith. es por de fe para fe, From faith to faith. de fe y para fe. So we see here that the whole process of salvation, So vemos aquí que el proceso de la salvación, all of it is through faith. todo se trata de la fe. In other words, En otras it's palabras, not by the works that we do. no es por las obras que hacemos. I know that most religions, Yo sé que muchas religiones, no, actually, let me change that. Every religion, déjeme cambiar eso, todas las religiones, except Christianity, excepto el cristianismo, teaches enseña salvation que la salvación is through works. es a través de las obras. Give me any religion and I'll show you. Deme cualquier religión y se lo enseño. If you want to get to heaven, Si quiere llegar al cielo, if you want to get to si paradise, quiere llegar al if you paraíso, want to get to nirvana, nirvana, just say nirvana. si quiere llegar a nirvana, Yeah, this is Buddhism. So if you want to get to nirvana, si quiere llegar a nirvana, if you want to get to enlightenment, si quiere llegar a un estado iluminado, you need to do this, this, and this. tiene que hacer esto, esto y esto. You need to pray 5 times a day. Tiene que orar 5 veces al You día. have to give this much amount to charity. Tiene que dar esta cantidad para donaciones. You have to fast. Tiene que ayunar. You have to meditate. Tiene que meditar. In other words, En otras palabras, in all these en religions, todas estas religiones it's about what you can do se trata de lo que usted puede hacer to get to God. para poder llegar a Dios. But in Christianity, Pero en el cristianismo it is different than these es religions, diferente a estas religiones, because from the beginning to the end, porque desde el principio hasta el final salvation la salvación is through faith. es a través de la fe. It's not about No se trata of what we can do for God. lo que podemos hacer para Dios. El Christianity cristianismo is about what God has done for es us. por lo que Dios ha hecho por nosotros. If we depend on our works, Si nosotros dependemos de nuestras obras, you know what's going to happen? usted sabe lo que va a pasar. None of us will make it to heaven. Nadie llegará al cielo. Because how many good works do you have to do Porque cuántas buenas obras tiene que usted hacer for you to get to heaven? para llegar al How cielo. many dollars do you have to give? ¿Cuántos pesos tienen que dar? How many prayers do you have to do? ¿Cuántas oraciones tienen que hacer? How many people do you have to help? ¿Cuántas personas tiene que ayudar? Any religion Cualquier otra religión that preaches salvation through works, que predica salvación a través de las obras you will never have peace. nunca va a tener But in paz. Christianity, Pero en el cristianismo we are saved by faith somos salvos por fe, in what Christ has done for us. por lo que Cristo ha hecho por nosotros. He lived a perfect life. Él vivió una vida perfecta. He lived a holy life. Él vivió una vida santa. He never sinned against God. Él nunca pecó contra Dios. And when he gave his life for us, Y cuando dio su vida por nosotros, all we need to do todo lo que teníamos que hacer is believe es creer that he is who he says he que Él is, es quien dice ser and that he has done what he says he has y done. que Él hizo lo que dijo que iba a hacer. And then look at what Paul says at the end. Y mire lo que Pablo dice al final. He says, but the righteous shall live by his faith. Mas el justo por la fe vivirá.
Do you guys notice that it's written in all capital letters? ¿Usted se dio cuenta que está escrito en mayúscula? Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Because this is a quotation Porque esto es una cita from the Old Testament. del Antiguo Testamento. This verse Este versículo actually comes viene from the book of Habakkuk. del libro de Habacuc. Okay, you got it. From the book of Habakkuk. Del libro de Habacuc. He was a prophet in the Old Testament. Él era un profeta en el Antiguo Testamento. He lived in the time in the history of the people of Israel, Él vivió en el tiempo del pueblo de Israel, specifically the kingdom of Judah, específicamente el reino de Judá, when God was going to bring judgment on the nation. a donde Dios iba a traer juicio a la nación. He was going to judge them by raising up Él lo iba a juzgar en levantando the kingdom of Babylon el reino de Babilonia, to not only destroy their cities, que no solo destruyera su ciudad, but also take the people captive pero también que se llevara a las personas cautivas back to Babylon. de regreso a Babilonia. God was going to exile Dios lo iba a exiliar the Israelites a los from israelitas their land. de su tierra. And so when God shows this to Habakkuk, So, cuando Dios le enseña esto a Habacuc, the prophet says, God, el profeta dice, Dios, how can you do something like this? ¿cómo puedes hacer algo así? You're going to judge us ¿Tú no vas a juzgar a nosotros for our sins por nuestros pecados? by using a kingdom Usando un reino that is wicked que es malvado and is worse than us? y es peor que nosotros. I can't believe that, Yo God. no puedo creer eso, Dios. I cannot believe Yo no puedo that creer a righteous God like you que un Dios justo como tú will judge your people va a juzgar a tu pueblo for such an evil nation. con un pueblo tan malvado. And when God responds, Y cuando Dios le responde, He does the same thing Él hace lo mismo that He did to Job. que hizo con Job. You remember what He did to Job? ¿Usted se recuerda lo que le hizo a Job? Job said, God, why you've done this? Job le dijo, Dios, ¿por qué tú has hecho esto? What have I done? ¿Qué he hecho yo? I haven't done anything wrong. Yo no he hecho nada malo. Shh, come here, God. Ven aquí, Dios, Explain yourself. explícate. And when God shows up, Y cuando Dios se aparece, He doesn't explain to Job Él no le explica a Job why He let him suffer. por qué le permitió sufrir. He just lets Job know, Él solamente le dice a Job, are you God? ¿eres tú Dios? Did you create the heavens? ¿Creaste tú los cielos? Were you there when I made the heavens and the earth? ¿Estabas tú ahí cuando yo creé los cielos y la tierra? In other words, En otras palabras, Job, Job, your mind is too small tu mente es bien to pequeña understand para entender the way that I govern the universe. de la forma que yo gobierno el And universo. what did Job say? ¿Y qué Job le dijo? Oh God, Oh Dios, I messed up. yo tuve mal. Yeah, I repent. Yo me arrepiento. Before my ears have heard of you, Antes que mis oídos te escucharen, now my eyes have seen you. ahora tus ojos me ven, te ven. And God does the same thing to the prophet Habakkuk. Y Dios hace lo mismo con el profeta Habacuc. He tells Habakkuk, Él le dice a Habacuc, boy, just write down the vision. muchacho, solo escribe la visión, What I'm showing you. lo que te estoy enseñando, Because it's going to happen. porque va a suceder. And then he tells him these words. Y después le dice estas palabras, Write it down escríbela, because it's going to happen. porque va a suceder. And the just Y y el justo el justo shall live by his faith. por la fe vivirá. Okay, you know what? I'm gonna close this. I'm gonna close this. Yo voy a cerrar esto. I have 5 minutes and I Tengo want to have 5 fun. minutos. I want to have fun here. Y quiero divertirme aquí. Habakkuk, Habacuc, you don't understand tú no entiendes what I'm doing. lo que estoy haciendo. You don't understand Tú no entiendes what I'm working right con now. lo que estoy trabajando. But if a person wants to live, Pero si una persona quiere vivir, if a person wants to survive si una persona quiere the sobrevivir judgment el that I'm juicio about to bring on Israel, que voy a traer a Israel, they need to have faith. tienen que tener They fe. need to believe Tienen que that creer I'm a good God, que soy un buen Dios that I know what I'm y doing, que sé lo que estoy and haciendo that what I'm doing is y good, que lo que estoy haciendo es bueno and they need to be faithful. y tienen que ser And fieles. if that person has faith, Y si esa persona tiene fe, they shall survive the judgment. van a poder sobrevivir el They will juicio. survive my destruction. Van a sobrevivir la destrucción. Why does Paul ¿Por qué Pablo quote Habakkuk? jaló a No, Habacuc? cita, ¿por qué él
Cita Habacuc. Amen. Why does he write this here? ¿Por qué él escribe esto aquí? Because the Bible says Porque la Biblia that dice all have sinned que todos han pecado and have fallen short, y que han sido caído destituido of the glory of de la God, gloria de Dios and that without y Jesus, que sin Jesús we are all on our way to hell. estamos de camino al We're infierno. going to suffer the wrath of God. Vamos a sufrir la ira de Dios. We're going to receive the judgment of God. Vamos a recibir el juicio de Dios. But the just Pero el justo will live by his faith. va a vivir por su If fe. you want to be Si saved, quiere ser salvo, if you want eternal life, si quiere vida eterna, then you need to believe entonces tiene que that creer God is que Dios es who he says he quien is, Él dice que and that es he has done y lo que Él ha hecho is, no, y que lo que él ha hecho y lo que Él ha hecho is exactly what he says he would do. es exactamente lo que Él hará. And so the person So, la persona who believes in Christ, que cree en Cristo, who puts their faith in que Jesus, ponen su fe en Jesús, will live vivirá by his faith, a través de su fe. will escape Puede escapar the judgment of God, el juicio de the Dios, condemnation of God. la condenación de Dios. And that's why Paul Y says por eso Pablo dice in Romans chapter 8 en Romanos capítulo 8 and verse 1, y versículo 1, now, ahora, there is no more no hay condemnation más condenación for those who are in Christ. para aquellos que están en Cristo. Why? ¿Por qué? Because we have a Savior Porque tenemos un who Salvador paid the price for us, que pagó el precio por who nosotros, paid a debt for us, que pagó una deuda por who nosotros, died for us. que murió por nosotros. And God put his punishment on this Y person Dios puso su castigo sobre esta so persona that we can receive God's mercy para poder recibir la misericordia de Dios and the grace of God y la gracia de and the Dios forgiveness of God. y el perdón de Dios. And anyone who believes Y cada persona que cree this message, este mensaje, this good news, esta buena noticia, that person esa persona will live by faith. vivirá por fe. You don't start with faith Usted no comienza con fe and end with works. y termina con obras. Listen to this. Escuche esto And with this, I'm going to conclude. y con esto termino. You don't start with faith Usted no comienza con fe and finish with works. y termina con obra. You don't start, Jesus, I believe, I give my life to you. Usted no comienza, Jesús, yo creo, te doy mi vida a ti. But now that I'm saved, Pero ahora que estoy salva, I have to be perfect. tengo que ser perfecta. You made that a female voice. Perfecto. You Perfecto. translated me, not Oh, yourself. sorry, perfecto. I'm saved. Estoy salvo, Now I have to be perfect. ahora tengo que ser perfecto. And then, when you get to heaven, Y después cuando llega al cielo, I made it to heaven llegué al cielo because I was a good person. porque fui una buena persona, Because I tithed, porque di mis diezmos, I went to church, fui a la iglesia, I did what I needed to do. hice lo que tenía que hacer. God is not going to allow anyone Dios no va a permitir que nadie into heaven que entre al cielo and say, y diga, I'm here yo estoy aquí because of the blood of Jesus por la sangre de Jesús, plus más what I've done. lo que yo he hecho. Salvation La salvación from the beginning to the end desde el principio hasta el final will be because of what Jesus did será por lo que Jesús hizo and us putting our trust y nosotros poner nuestra confianza in Jesus Christ. en Jesucristo. And so I want to end So quiero terminar this message este mensaje with the 5 seconds I have left, con los 5 segundos que me quedan, asking you the same questions haciéndole la misma pregunta that I asked at the beginning. que pregunté al principio. Do the people around you know that you're a Christian? ¿Las personas que les rodean saben que usted es un cristiano? Are you ashamed ¿Está usted avergonzado of the gospel? del Evangelio? Are you ashamed ¿Se avergüenza usted
of Jesus. de Jesús. You know, Jesus said in Luke chapter 9 Jesús dijo en Lucas capítulo and 9 verse 26, y versículo 26, whoever is ashamed of me el que se avergüence de mí and my words, y mis palabras, I will be ashamed of them yo me avergonzaré de ellos when I come in my Father's glory. cuando yo venga en la gloria de mi Padre. If you're ashamed of Jesus now, Si usted se avergüenza de Jesús ahora, Jesus will be ashamed of you. Jesús se va a avergonzar de usted. But I know two reasons at least Pero yo sé dos razones por lo menos that we should not be ashamed que no nos debemos avergonzar of the gospel. del Evangelio. Number one, Número uno, because it's God's power to save. porque es el poder de Dios para salvar. People might reject me when I preach it on the train. Las personas quizá me rechacen cuando yo predique en el tren. People might hate it when I preach it on the bus Quizás me odien cuando lo predique en el autobús or when I share it with them o cuando lo comparta con ellos individually, individualmente. but I won't be ashamed. Pero no me avergonzaré. Because if they believe Porque si ellos creen it's God's power, que es el poder de no, Dios, it is es el poder de Dios to save them para salvarle a from their ellos sins. de sus And the pecados. second reason Y la segunda razón not to be ashamed of the gospel de no avergonzarse del Evangelio is because in the gospel es porque en el Evangelio we see the righteousness of God. vemos la justicia de Dios. We see that He is good, Vemos que Él es bueno and we see how He makes us good y vemos como Él nos hace a nosotros buenos through Jesus Christ. a través de Jesucristo.